van a venir reformas en lo que tiene que ver con lo laboral para hablar de esto. Un especialista en recursos humanos, Raúl Lacazze, que está con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo va? Un placer, Raúl. Contanos un poco, y claro, en virtud de también las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles van a ser estas reformas laborales y si van a tener que ver con el famoso primer DNU, el primer, el primer envío del gobierno sobre esta reforma? Sí, a ver, yo digo, creo que parte de los términos, un poco del acuerdo con el fondo está puesto esto de la reforma, más allá de que la reforma viene siendo una conversación de hace un tiempo, ¿no? Ujú. Y creo que en realidad ya en la ley base había una cantidad de términos, digamos, que estaban vinculados a ello. Algunas cosas pasaron, otras no, y creo que el tema del término, siempre que me preguntan sobre esto, yo tengo primero como un prurito, ¿no? Que es el término reforma. Creo que nos genera a todos un tema de medio de connotación negativa, ¿no? Porque da la sensación de que cuando hablamos de reforma estamos poniendo en riesgo algunos temas que tienen que ver con la relación laboral de la gente, derechos adquiridos, etcétera, que están en cuestionamiento, y eso creo que generalmente se Claro. siente como una amenaza y por ahí las conversaciones se hacen difíciles, ¿no? Yo estimo que hay que tener cuidado y para mí hay como necesidad de un periodo de transición, ¿no? Hay gente que viene trabajando hace muchos años y aportando, etcétera, que tiene la sensación de que si cambian algunas reglas de juego pudiera perder algunos de los derechos ganados, ¿no? Y que, por ejemplo, temas como las indemnizaciones, temas como las modalidades contractuales, etcétera, están en discusión. Yo creo que hay que pensar un poco en cómo resolver más el tema de la manera de poder acercar más gente a una empleabilidad dentro de lo que podemos llamar trabajo registrado, ¿no? Porque tenemos casi más del 40% del trabajo hoy, de la gente que trabaja no registrada. Eso, además de ser perjudicial para las personas que trabajan sin una reglamentación, un cuidado, una protección laboral, hay también en riesgo, y ya lo tenemos en crisis, el sistema previsional, que no se puede sustentar sin los aportes, digamos, de los distintos empleadores y demás, con lo cual hay una necesidad, de alguna manera, yo diría más de reformar, de modernizar un poco y acercar un poco las relaciones laborales Claro. a situaciones que tienen más que ver con el escenario actual, digamos, Esa es ¿no? la palabra, ¿no? Más que nada modernizar. Pensábamos que una cosa es reformar mi vivienda para un bienestar mejor y otra cosa es reformar una plaza para hacer una cancha de fútbol. Digo, ¿cuáles son los beneficios que va a traer para la gente estas reformas? Porque creo que hoy por hoy nadie se opone a que no haya indemnización para los nuevos trabajos. Lo que se oponen es a gente que viene trabajando hace mucho tiempo que pierda ese derecho adquirido. ¿Cómo crees que van a ser, Raúl, estas negociaciones? Sí, yo creo que por eso me refería antes a tratar de tomar en cuenta lo que podría ser un periodo de transición, en el cual por ahí todo lo que tenemos que ver es cómo resolvemos más el tema de la gente que viene desde un régimen más tradicional y que ve de alguna forma su en riesgo, digamos, si cambian las leyes, por ejemplo, el caso de lo laboral, que está en juego esto de, bueno, ¿por qué no vamos todos a un sistema parecido al que tiene la construcción, que con determinados aportes, de manera tal de que como la construcción, que es una actividad que normalmente tiene sus vaivenes, en los periodos de no proyecto, digamos, de alguna forma la gente tenga la cobertura y no que pierda esas posibilidades. Yo creo que para la gente que hace 20 años, 25 años, 30 años que trabaja y que de alguna manera cree que puede correr el riesgo de que si cambian el sistema pierda en el momento de una potencial desvinculación esa indemnización, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta
y por ahí plantear un escenario para la gente, para la nueva empleabilidad. A mí me gusta siempre dar el ejemplo, lo he dado otras veces, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el personal doméstico. El personal doméstico era naturalmente una actividad en la cual había poca regulación. Y cuando se puso un sistema más o menos de un aporte razonable, mucha gente que normalmente no asumía el riesgo, porque, mejor dicho, asumía el riesgo porque decía, bueno, las cargas sociales son muy altas, cuando se puso una carga social más o menos más razonable, mucha gente registró a su personal doméstico. ¿Y eso Claro. por qué? Porque la ecuación entre el riesgo de tener un juicio al día de mañana versus el pagar todos los meses una cifra razonable, le parecía que tenía sentido. Entonces yo creo que hay que pensar en un aporte de quizás crecer en volumen, que haya más gente que aporte, pero por ahí con una cifra más razonable, una carga impositiva menor en la relación laboral. Convengamos que hoy más del 70% del empleo lo dan las pymes. Con lo cual, una pyme hoy que tiene un conflicto laboral y tiene que indemnizar gente por ahí que no la tuvo regularizada y demás, entre el costo que tiene de un juicio que pierde seguro, más el costo de los abogados, etcétera, por ahí la ecuación Claro. claramente no le cierra. Entonces Ahí digo, la tenemos que pregunta que pensar te en hago, eso. Raúl, Sí. es si vos te cebarías un mate en una barranca. Digo, ¿es el momento donde la economía todavía no empezó a funcionar, donde muchos trabajadores temen perder su trabajo? ¿Por qué un empleador tomaría más gente, a pesar de que sea más barato, si está vendiendo menos? Por eso digo, ¿vos tomarías un mate en el medio de una barranca? No, lo que digo es, en los cuales hay momentos críticos donde, por ejemplo, hay situaciones difíciles que resolver y demás, por ahí uno tiene que pensar en cómo generar un escenario mejor para la empleabilidad, independientemente de que por ahí no sea un cambio que tenga que hacer en el presente, pero pensarlo para el futuro. Yo vuelvo, quizás tenemos que pensar en cómo generar empleo para la gente que se incorpora a lo laboral, a la relación laboral, y eso por ahí tiene, como decía yo, un periodo de transición en el cual durante un periodo de tiempo mucha gente no se quiere regularizar porque, por ejemplo, había un tema con el tema que si me regularizan, pierdo el plan, por ejemplo, si estoy cobrando un Sí, plan. Un momento de transición es decir, bueno, y de hecho ya estuvo pensado, ¿por qué no convivir un tiempo entre las dos cosas y después pensar en que si realmente el empleo es sustentable, la relación laboral es continua, etcétera, entonces con las nuevas condiciones, digamos, un empleador puede afrontar, por decirlo de alguna forma, un costo menor, pero más gente aportando. Yo creo que, como vos bien decís, quizás hay cosas que hay que pensarlas, no necesariamente para que esto se ponga en vigencia el día después, sino pensar en un escenario, porque la realidad es que tenemos un tema, es el sistema como está quebrado. claro. No hacer nada nos asegura que vamos a seguir mal. Lo que creo que hay que pensar es decir, bueno, tenemos como dos universos, un universo de la gente que está trabajando hoy con un sistema, etcétera, y que de pronto hay que preservar algunas condiciones, pero pensemos en cómo afrontamos el escenario para los próximos años, Claro. pensando que va a haber gente que se vaya incorporando a la relación laboral, quizás con unas condiciones en las cuales no necesariamente sean las mismas que tienen hoy el otro eje o el otro núcleo, digamos. Sin duda, Raúl, Eh, coincido en hay que esperar que termine la pendiente para poder llevarse un mate y me parece que está bien lo que decís a futuro, pero hay que ver cuál es la situación, el timing y el momento para hacer esta reforma. Raúl, gracias por estar con nosotros. no, un gusto, Santiago, Gran gracias abrazo. también. Raúl Lacatz, especialista en recursos humanos y lo que viene, la reforma laboral, también una exigencia del Fondo Monetario Internacional, un 40% de una economía informal que tiene que cambiar en la Argentina. El punto es si para cambiar hay que sacar algunos derechos anteriores.